¿Celebramos los adventistas la Semana Santa? ¿Existe una Semana Santa? ¿Puede usarse esta fecha para evangelizar a los no creyentes? ¿Es bíblica la celebración de la Semana Santa? ¿Semana Santa de qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Claro sobre Biblia, Mente y Familia. Este es nuestro super equipo. Víctor Pérez. Esmeralda López. Edgar Jones. Yulisa Gómez. Y Fernando de la Cruz. Y esto es Hablemos Claro. La Escritura dice: Jesús entonces le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, precisamente en estos días en que se celebra la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Exploraremos el origen de esta celebración, sus tradiciones, y también exploraremos la conexión que tiene con los cristianos, especialmente con los adventistas del séptimo día, y la importancia de que se utilice o no este espacio para evangelizar a los no creyentes. Bienvenidos a Hablemos Claro. Sería bueno comenzar hablando de este tema, pastor, conociendo el origen de la Semana Santa. Así es. Porque probablemente nosotros que estemos aquí no sepamos cuándo, cómo, dónde o por qué, en la mente de quién o cómo empezó la Semana Santa. Algunos probablemente digan, yo tengo la idea, pero todavía no entiendo muy bien. ¿Conoce alguno el origen de la Semana Santa? ¿Sabe cómo comenzó esta festividad? Y la Semana Santa surge, o la celebración, o la idea para celebrar esta semana, surge a partir del siglo II después de Cristo. Ahí nace esta idea. Sin embargo, se hicieron algunas reformas en el Congreso de Nicea en el año 325 después de Cristo. Muchas personas pueden pensar que la Semana Santa es lo mismo que la Pascua judía, y aunque pueden guardar cierto parecido, así es que se nos vende cierta relación, realmente en este Congreso de Nicea del año 325 se estableció incluso que debía haber una separación para que ni siquiera se parezca, incluso en la fecha. Siempre se propone que el domingo, siempre debe ser domingo. Okay. Mientras que la Pascua judía, ustedes saben que la Pascua se celebra en una fecha específica, ajá, pero no tiene que estar fijo un día de la semana, exacto, como tal, sino que el día que cae es un sábado ceremonial según la ley judía. Así es. Sin embargo, la Semana Santa, a diferencia de, sí, ese domingo de resurrección siempre debe ser domingo, y la idea era que separarla, como que no se mezclara una cosa con la otra. ¿Y por qué separarla? O sea, si no tenía nada, digamos, ninguna connotación negativa, si no tenía ninguna intención o ninguna segunda intención, ¿por qué separar una cosa de la otra? Si, como decía Edgar, la idea que se vende generalmente es que lo que estamos celebrando es la Pascua judía, el hecho de que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se sacrificó, y se conmemora, que es la idea que se está vendiendo, se conmemora su muerte, su resurrección, con la idea de que la gente pueda reflexionar y pueda acercarse más a Dios. Aunque el hecho que se conmemora, el hecho histórico que se conmemora es la muerte, la resurrección y los padecimientos de Cristo, entiendo que la idea de hacer una separación es porque ustedes saben que en algún momento el catolicismo romano, bueno, me lo permite mencionarlo, quiso hacer una separación entre ellos y los judíos, porque empezaron a considerar a los judíos como las personas que llevaron a la muerte a Cristo. Entonces, de ahí puede venir un poco la connotación, y además de que en esta semana ellos tienen ciertos planteamientos que están muy lejos de la fe judía. Ahí es que yo iba. ¿Cuáles serían esos planteamientos, Víctor, que tienen ellos, que normalmente promueven, que se diferencian de los judíos? Una parte, sí. Y quiero aportar lo que son los orígenes, basado en otras fuentes históricas que dicen que esto estaba vinculado a lo que es una festividad pagana, dedicada a una diosa llamada Astarte, que dicho sea de paso, es un símil de lo que para los griegos era Afrodita. Viendo estos orígenes, entonces entendemos que la celebración de la Semana Santa está más vinculada con festividades paganas que con festividades religiosas. Ahora, ¿cuál es la importancia para los que la celebran dentro de otras religiones? Para ellos más bien era hacer una separación entre los judíos y lo que era el cristianismo, pero vinculado con lo que son tradiciones paganas,
con esas herencias que fueron adoptando, en la medida en que ellos fueron asimilando dioses de otras civilizaciones y le fueron dando una connotación cristiana. De hecho, hay otra fuente, Víctor, que habla de que la Semana Santa tiene su base en la celebración pagana del culto al dios Atis. Se celebraba su muerte y su posterior resurrección. Ustedes saben, todos sabemos históricamente que el catolicismo se fue separando del cristianismo. O sea, cuando la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana surge, era la iglesia cristiana. Exacto. Pero cuando Constantino se convierte, comienzan a mezclarse las cosas y sale el catolicismo católico romano que conocemos hoy. Ellos comienzan a maquillar algunos dioses paganos de cristianismo y toman a Atis y lo personifican como ese Jesús que también muere y que resucita, y como las dos ideas se correspondían, entonces comenzó la celebración pagana de Atis a relacionarse con la celebración de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que realmente la Iglesia Católica en ese sentido, en ese momento, fue la disidente. Claro, no, de hecho, no solamente en ese momento, porque ya habíamos hablado aquí, cuando hablamos del tema del vino de Babilonia, dejamos claro, para los que quizás no han visto todavía, les invitamos a que vean ese capítulo, ese tema que hablamos, dejamos claro que hay un movimiento que está introduciendo falsas creencias. Si el catolicismo romano se identifica con eso, pues entonces Babilonia, y no solo el catolicismo romano, sino cualquier religión, cualquier iglesia que sigue esas creencias, también participa, como ya dijimos, del vino de Babilonia. De hecho, en ese concilio que tú mencionabas, en el concilio de Nicea, en el 325, se instituye la Pascua de Resurrección y se pone el énfasis en el domingo de resurrección. En el domingo, porque la idea detrás de la Semana Santa, o una de las ideas detrás de la Semana Santa, es el énfasis en la santidad del domingo como día del Señor, amparándose en la resurrección de Cristo, cuando la Biblia es clara que el único día que Dios santificó es el sábado. Hemos hablado de la historia, Yulisa, ¿cierto? Hemos hablado de cómo surgió la Semana Santa, pero ¿cuáles son esos ritos o acciones o cosas que se hacen en la Semana Santa que nos dan a entender que realmente tiene una connotación pagana, Yulisa? Sí, antes de que entres ahí a la parte de tradiciones, permíteme pues abundar un poquito en lo que provocó esa discrepancia en cuanto a las fechas de tanto de Semana Santa y la Pascua. Okay. Y es que como no lograron llegar a un acuerdo, entonces eso provocó, porque lo que pasa es que, como decía el pastor, la Pascua puede suceder cualquier día, también lo decía Esmeralda, pero el interés de la iglesia de ese entonces, del concilio de Nicea, tener interés en que la Semana Santa sí fuese en un día específico, una época específica. Entonces esa discrepancia originó, estoy leyendo aquí, de que se hiciera una reforma en el calendario. Y así esa propuesta de la reforma en el calendario fue por el monje bizantino Dionisio. O sea que mira todo lo que ocasionó el tema de la Semana Santa. Así es. Y entonces ahí se sustituyó el calendario. Creo que el gregoriano vino a sustituir el juliano. O sea que mira todo el trasfondo que hay de la Semana Santa, y no solamente el tema del día judío y eso. No, es que eso fue todo un evento. Exactamente. Algo que también ocurría es que cuando a los inicios de esta celebración solamente se hacía en las iglesias. Pero llegó un momento en que dijeron, bueno, tenemos que hacer esto accesible a todo el pueblo, vamos a salir a hacer procesiones. La procesión. Y esas procesiones que se hacen es una forma supuestamente de sufrir junto con Cristo sus padecimientos. Pero era una idea para poder hacer penitencia. Luego de la peste negra surgen estas procesiones para hacer penitencia. Es como una forma de como que yo me salvo, pero yo tengo que ayudar con mis obras. Así es, siempre salvación por fe, pero más obra. Yo me sacrifico, yo me autoflagelo, yo me castigo por mis pecados para poder ser redimido. Es impresionante que en estas celebraciones se hacen unos desfiles muy pomposos, donde la gente paga para cargar por un tramo a la Virgen, o donde la gente que paga para cargar por un tramo al dragón que tiene 7 cabezas con los 7 pecados capitales,
y que al lado está el ángel, Miguel, el arcángel Miguel que lo está peleando. Entonces hay un grupo de hombres allí que durante un tramo pagan una cantidad de dinero para poder transportar esa plataforma, y de esa manera están haciendo una penitencia, están sacrificándose, están pagando sus pecados y salen de allí limpios y perdonados. Dicho sea de paso, una de las creencias fundamentales de la celebración de Semana Santa es que el Viernes de Dolores es la conmemoración del sufrimiento que tuvo María al perder a su hijo, y que cada uno de los seguidores de María debe de experimentarlo en esta semana. Ese es el sentir con relación al Viernes de Dolores. Lo mismo se establece con el Domingo de Ramos, donde se produce un sincretismo y se toma lo que es una festividad pagana para celebrar durante la Semana Santa la entrada de Jesús a Jerusalén y el lanzamiento de los ramos. Así es. ¿Dónde está el sincretismo? En que los ramos que se lanzan se utilizan como si fueran amuletos de buena suerte. Hacen formas, reliquias, cruces. No, se utilizan como reliquias. Llega a un extremo de creer que quedan santificados, Así pueden es. ser utilizados para resguardar tu casa, tu salud, tus hijos. Y ahí es de lo fuerte, porque ahí entonces parecería como que estamos dándole continuidad al vino de Babilonia. Sí. De hecho, esa es una copa del vino de Babilonia. Una parte del vino. Entonces, una algo copa larga. que me queda muy claro en esta parte es que Juan 3:16 entonces lo estamos tirando por el suelo. Aparentemente, según dicen ellos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. O sea, Dios no dice, dio a su hijo más lo que ustedes hagan. Exacto. O sea, la idea es que nosotros, según esta celebración, debemos participar y como ayudar a Cristo en su sufrimiento. Es lo que me están planteando. Sí, eso es lo que plantea. De hecho, hay otro elemento que es la Cuaresma, que comienza mucho antes, 40 días antes de la celebración de la Semana Santa se celebra la famosa Cuaresma, y hace alusión a 40 días que supuestamente los discípulos duraron comiendo pescado envuelto con huevo. Entonces te mezclan el tema del huevo de Pascua con el tema de la supuesta comida de los discípulos, y realmente esto está conectado con la celebración al dios Tamuz. Estos 40 días, Tamuz en la religión filistea pagana era celebrado porque él había sido despedazado por un cerdo salvaje, y esa creencia fue cristianizada en la Cuaresma, 40 días de comer pescado, porque Tamuz de hecho era un dios que tenía forma de pez, el dios de la fertilidad, que se puede presentar de manera paralela con Dagón, el dios filisteo, que era un dios mitad pez, mitad humano, y de hecho de allí proviene la palabra pedagón, que es el nombre que se le da a la mitra que utiliza el Papa, que tiene un gorro con un estilo arriba, con un estilo de pez. Y entonces, hermanos, esta gente lo que plantea es que como el pez es un animal acuático que se puede reproducir por miles, los huevos de Pascua junto con el conejo de Pascua fueron deidades eróticas y sexuales, y la transforman, ahora la transforman para meterlo en el tema, este bendito tema de la Cuaresma, que no tiene ningún fundamento bíblico, porque no encontramos que Jesús o los apóstoles hayan celebrado una Semana Santa. Definitivamente que no tiene fundamento bíblico. Aunque no tenga fundamento bíblico, como hablábamos detrás de cámara con Yulisa, yo les decía que ellos utilizaron sucesos o acontecimientos que sí ocurrieron en la Biblia para ponerlos en una sucesión y entonces allí montar su Semana Santa. Ok. Ya yo introduje el tema de que si la Semana Santa es bíblica o no, y ya dije que no, pero me gustaría, Yulisa, que tú nos hablaras un poquito más de por qué no. O sea, por qué celebrar la Semana Santa no tiene fundamento bíblico. Pero es que, pastor, no encuentro ni siquiera un versículo, ni la mitad de un versículo que me hable de una semana. Ok. O sea, si hablamos de semana, tengo la semana de la creación. Ok. ¿Cierto? Pero luego no encuentro más nada. Si hay un sábado santo, un día santo. Un día santo. Un día santo, Okay. pero ni siquiera el domingo, ¿verdad? Que dice la Biblia que resucitó nuestro Señor, lo menciona como santo. Entonces no entiendo de dónde es que sacan esta idea, esta teoría, pero es que la Biblia no hay fundamento bíblico. Mira, debemos destacar la idea de que la semana nosotros la vemos como una especie de recordatorio, mas no le vemos el valor de santidad.
Básicamente, nosotros la perspectiva que estamos planteando y que plantea la Biblia es que hubo una semana en donde Jesús sufrió varios acontecimientos dolorosos, Sí. donde fue herido, donde pasaron situaciones difíciles, pero no le da ese énfasis en hay que santificar esa semana, ni hay que participar de esta ceremonia o estos rituales. O sea que entonces no existe como tal una Semana Santa en la Biblia. O sea, no está el concepto de una Semana Santa. existe una semana de padecimiento de Jesús, pero no se declara como santa en la Biblia. No, Ok. y que además no hay fundamentos bíblicos para decir o corroborar de que nosotros tenemos que sufrir con Cristo en una semana determinada o en un tiempo determinado. Se supone, la Biblia dice en Hebreo que Cristo padeció por todos una vez y para siempre. para O sea, siempre. nosotros Por todos, no necesitamos exactamente. participar en ese tipo de actividades para ayudar a Cristo a nada, porque ya Cristo, su sacrificio es más que suficiente. Una vez y para siempre, y no necesita estarse sacrificando todos los años durante una semana. Exactamente. No, eso cambiaría O sea, el concepto del cristianismo. No está mal el hecho de que yo reflexione, no Eso está está mal excelente. el hecho de que yo recuerde que Cristo murió, de hecho debería recordarlo todos los días. Amén. No está mal que yo recuerde que Cristo resucitó, porque eso me da esperanza y deberíamos celebrar eso todo el año, recordarlo todo el tiempo. Vamos a abordar ahora un asunto interesante en esa misma línea de pensamiento, y es la relación de esta Semana Santa con el cristianismo, específicamente con los adventistas del séptimo día. Y queremos, con el permiso de nuestros hermanos de otras iglesias, enfocarnos en los adventistas, porque nosotros no tenemos claro qué piensan ustedes quizá en otras religiones, qué piensan de la Semana Santa, pero sí tenemos claro ¿Qué lo que la piensan? iglesia adventista piensa sobre este tema. Mi pregunta aquí, para que ustedes me ayuden, nos ayudemos entre todos a responder: ¿celebramos los adventistas la Semana Santa? Antes de conversar acerca de lo que lo que nosotros creemos sobre la Semana Santa, es importante resaltar, cuál es la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Y es que en la Semana Santa nosotros nos enfocamos en la reflexión sobre la victoria que Jesús ofrece a la humanidad. Y durante ese periodo de Semana Santa nosotros nos enfocamos en esa reflexión. De hecho, hay un programa, Impacto Esperanza, que ayudamos a las personas a que puedan mirar a Jesús. Esa es la posición oficial, porque es importante establecer eso. Claro, Hay una posición claro que oficial sí. y vamos No, y de hecho vamos a ver. volver sobre eso, porque también vamos a ver en esta parte, acá en este segmento, cómo puede utilizarse esta Esa fecha fecha, para evangelizar exactamente. a los no creyentes, si es válido o no hacerlo, y si se hace, cómo y por qué hacerlo. Lo primero es que no debemos tener una mente fanática. Los fanáticos piensan de la siguiente manera: debo trancarme en mi habitación, olvidarme del mundo, y entonces desde mi postura de un trono de santidad comenzar a decir a las personas qué tan desdichado y qué tan incorrecto están haciendo las cosas. Ok. Parece muy interesante yo sentarme en un trono a decir qué malo está todo, cómo andan haciendo rituales, pero ¿qué tal si cambiamos esa silla de rey, juzgador de todo el mundo, y salimos por pies evangelísticos? Y en esa semana nos dedicamos específicamente, ahora que tenemos un espacio más cercano con la familia, a aprovechar con nuestra familia, que tienen la mente dispuesta para escuchar del Salvador. Es bueno que dediquemos en esta oportunidad un tiempo de reflexión profunda, en donde hablemos con nuestros seres cercanos y le digamos que hay un Jesús que murió, que resucitó y que muy pronto volverá. Los corazones están vulnerables, están deseosos. Cada mensaje en Facebook dice que Jesús murió, que resucitó, y es justamente cuando debemos abrazarle ese pensamiento y decirle: toma ese Jesús que murió, pero que también resucitó. Si yo quiero destacar que los adventistas del séptimo día sin duda reconocemos la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo lo Amén. que hemos planteado aquí no es con la intención de sentarnos en la silla que dice Edgar, En el más trono. bien es Sí. con la idea de que usted esté claro sobre el origen pagano de esta celebración. Pero no queremos quedarnos solo en que es pagano, que es malo, sino que nosotros también entendemos que es importante. Jesús murió y es esencial su muerte para nuestra salvación. Sin la cruz no habría vida, sin la resurrección no habría esperanza. Y son temas dignos de contemplación, dignos de estudiar, pero como ya dije, en cualquier época del año. Como adventistas del séptimo día, no solo miramos hacia atrás, a la cruz, también miramos hacia adelante, al cielo.
donde ese Jesús que resucitó está incluso ministrando como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, y esperamos con interés su segunda venida, viniendo en las huestes de ángeles del cielo. Amén. Para llevarnos a vivir por siempre. Amén. Con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, un dato interesante que sí podemos aportar, y es que cada uno de los sucesos dentro de lo que fue la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo ya había sido profetizada en la Biblia. Así es. Y es interesante verlo desde el punto de vista de la celebración misma, para que tenga sentido esta fecha, para que usted pueda darle a cualquiera de lo que usted esté evangelizando la importancia de lo que representó Cristo, es hacer el paralelismo con lo que la Biblia dice. Bien. Nosotros decíamos anteriormente que Dios no juega los dados. No hay nada que haya pasado dentro de la vida de Cristo Jesús que antes no se hubiese dicho. Desde incluso hasta que sus huesos no serían rotos. Así es. Desde incluso que al tercer día iba a resucitar. Además, el mismo Jesús lo ¿Quién dijo. lo iba a traicionar? Así como duró Jonás en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar, y al tercer día todo fue profetizado. Para muchos de los que tal vez leyeron la Biblia y lo olvidaron, todas las escenas que ustedes ven en la televisión durante lo que pasan de la muerte y resurrección de Cristo es de vital importancia para eso. Y nosotros como adventistas aprovechamos esta fecha. No es solamente por un tema de la conmemoración que tienen otras entidades religiosas de la muerte y resurrección de Cristo, sino más bien por la oportunidad de que la mayoría de nuestros amigos y hermanos tienen un espacio de vacación en el cual nosotros podemos compartir con ellos la casa, en el cual nosotros podemos aprovechar ese tiempo de asueldo que tienen, y así entonces poder nosotros llevarle la palabra de Cristo Jesús para que ellos también tengan la bendita esperanza que tenemos nosotros. No, de hecho mencionaba Yulisa de Impacto Esperanza, que es un programa que tiene la iglesia, y en países donde se enfatiza mucho esta celebración, la iglesia adventista utiliza este periodo como un tiempo de alcance evangelístico a la comunidad. Durante este tiempo, bueno, y durante todo el año, vamos a elevar a Cristo, a elevar su palabra, su justicia, su servicio en el santuario, su poder salvador, el mensaje de los tres ángeles, su mensaje de salud, la misión para los últimos días y su pronta venida. Recordemos esto, o sea, no olvidemos, no estamos tratando quizás desde aquí juzgar a nadie. Lo que estamos es estableciendo lo que está bien claro. De hecho, la propia Iglesia Católica reconoce que la celebración de esta semana es de su pura autoría. O sea, la Iglesia Católica admite que las tradiciones no poseen base bíblica. Ellos lo reconocen, y que solo pueden defender esto de acuerdo al magisterio de su iglesia. O sea, el magisterio lo estableció y por eso lo hacen, no porque la Biblia así lo enseña. De igual manera, debemos tener claro que Jesús dio un mandato, y el mandato que Jesús dio no fue celebrar su muerte a través de una semana. En la Biblia, el único aspecto que Jesús señaló para recordar su muerte es la Santa Cena, o la cena del Señor. Y el único evento que Jesús señaló, que la Biblia señala para recordar la resurrección de Cristo, es el bautismo cristiano. Así es, o sea, no se trata de decir es malo, se trata de que usted entienda las bases que tienen estas celebraciones y que usted pueda celebrar o no, lo que usted decida, porque es su decisión, pero usted lo haga con plena conciencia y con conocimiento, claro. Porque es difícil tú estar haciendo cosas sin tú saber por qué lo estás haciendo. Incluso, Esmeralda, Yulisa, mi madre y yo estábamos viendo una película la Semana Santa pasada, y mi madre ve algunos colores de la ropa y mi madre me dice, mira, esos colores, a mí me gustan como Lucas, como fulanito tenía el color de la vestimenta. Y yo le digo, mami, eso es ahí, porque esos personajes en la Biblia no te dan detalles sobre el color de la vestimenta, sobre el largo de la túnica. Por eso, al ver alguna película, al consumir algún contenido, dediquemos tiempo para reflexionar, para ver, y es buena oportunidad cuando tú estás con tu tío, con tu abuelo, que te dice, mira tal cosa, tú dices, mira, no, la Biblia lo plantea de esta forma. Te da una oportunidad que si tú eres fanático no vas a aprovechar. Así es. Es que la creatividad de Hollywood no tiene límite. No tiene límite, así es. Y aprovecho ese comentario para invitarte de que la única forma que tienes tú para poder
diferenciar una cosa de otra. Para tú saber la verdad es estudiando la palabra de Dios. Amén. Todo lo que nosotros hablamos acá lo hemos estudiado en la palabra de Dios, y si tú lo estudias te va a permitir tener los conocimientos y claro, también con la ayuda del Espíritu Santo de saber diferenciar entre la verdad y la mentira. ¿Cómo es? Entre el vino entre la copa de Babilonia y la palabra de Dios. Ahora, lo que sí quiero decirle a los que nos están dando seguimiento, por favor, no olvide suscribirse, no olvide darle like. Muy importante. Lo más interesante, si tiene alguna pregunta con relación a este tema, siéntase libre. Ahí está el chat, escríbala, porque nosotros estaremos dándole respuesta a cada pregunta que usted haga. Si hay algo que a nosotros se nos haya escapado, si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, estamos a su disposición. No olvide darle like, suscríbete y seguir el tema. Muy bien, miren, vamos cerrando el tema realmente. El tema es muy interesante, realmente es un tema que de repente para algunos pudiera parecer un poquito quisquilloso lo que hemos dicho, pero como ya dijimos, nuestra idea no es ser tu conciencia, nuestra idea no es establecer lo que tú debes hacer. La idea es que tú puedas sopesar lo que estamos planteando a la luz de la Biblia, sin ánimo de crear controversia ni de ofender a nadie, y puedas decidir qué vas a hacer tú. No hay pecado en que tú utilices la fecha para predicar el Evangelio. O sea, sí se puede usar la Semana Santa para aprovechar, como ya se dijo, la oportunidad de testificar a otra persona. El problema es caer en el error de conmemorarla, darle un matiz de santidad o de introducir al mundo y sus prácticas en la iglesia. No olvidemos, hermanos que nos miran, que me escuchan, la mejor forma de ganar almas no es utilizando fechas de manera estratégica. O sea, no caigamos en ese gancho que no queda como, hay que aprovechar Semana Santa, hay que aprovechar Navidad. No. Esa no es la mejor forma. No. Podemos hacerlo, pero no podemos creer que son las mejores fechas porque decimos que el corazón está más abierto y todo eso. No. El mejor método para ganar almas es presentar el Evangelio tal cual está en la palabra de Amén. Dios. El Evangelio vivo y eficaz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Perdóname, Víctor. Porque no son nuestros métodos humanos los que tocan el corazón. Es el poder de Dios que transforma la vida de las personas. Amén. Pero no se puede aprovechar porque incluso las estadísticas confirman que para esta fecha no es tan factible. Pues claro, gracias, Víctor. No quería dejar esto pues de lado y por eso yo hacía la pregunta. ¿Semana Santa de qué? Porque realmente si tú quieres estar bien resguardado, ¿qué tienes que hacer? Quédate en casa. Quédate en tu casa. Como la pandemia. Fíjate, sí, quédate en casa. Fíjense, las estadísticas de los últimos 5 años nos dicen que en Semana Santa, o sea, porque accidente, eso es algo del diario vivir, ¿no? Okay. Pero en Semana Santa se incrementan un 7.1%. Eso es aquí en este país. Claro, en República Dominicana, según el COE. Ok. Como dicen los viejitos, el diablo anda suelto en esa semana. Exactamente. Oye, se incrementa un 7.1 comparativamente con el 2.6 de los meses normales, febrero, junio, julio. ¿Y por qué es que se incrementa? Por el aumento de la movilidad. Se estima que más de 5 millones de personas se movilizan en Semana Santa. Tremendo. El campo, la playa. En República Dominicana. En República Dominicana, no crean que eso es la de China. Ni de China ni de Estados Unidos. 5 millones. Sin contar los extranjeros. Es decir, la mitad del pueblo dominicano. Entonces, ese es un factor muy incidente en el tema de los accidentes, pero también tiene que ver con la imprudencia, el exceso de velocidad. Todo el mundo y anda sobre rápido, todo, todo el mundo anda rápido. que la mayoría está bajo los efectos del alcohol. Así es, tristemente es así. Es importante que tomemos precauciones también en esta festividad que se celebra. Y como decía Yulisa, con las estadísticas locales nuestras, para que estemos claros de que este tiempo, aunque como ya dije, es importante que reflexionemos y que aprovechemos para testificarle a los no creyentes, como decía mi querido hermano Edgar, pero no hay santidad en la Semana Santa. No hay santidad en ningún otro día en la Biblia que no sea en el Shabbat, en el día del Señor. Y aunque se ha querido paganizar o traer lo pagano al cristianismo, que es lo que ha hecho el movimiento católico romano,
También en la Semana Santa tiene un asunto de comercial, se ha comercializado como toda celebración para que la gente pues gaste lo que no tiene. Hay amuletos. Y hay amuletos, como decía Víctor, santificados para Las proteger. procesiones. Las famosas procesiones, que es parte Imágenes que hay que comprar. es parte del negocio, las procesiones, porque eso no es free. Ya yo expliqué que hay que pagar si usted quiere participar y quiere cargar la Virgen. Ir a la O sea, si yo quiero basílica y cargar- todo eso. Claro que sí. Si yo quiero cargar a la Virgen, tengo que pagarle un dinero. Tiene que pagar un dinerito. Ay, Y, Dios mío. y depende por cuánto tiempo tú la quieras cargar. O sea, ¿Qué? es por distancia. Dependiendo de la distancia, tú tienes que pagar más, ¡Qué o locura! tienes que pagar menos. Suena a locura, ¿Quiere cargarla? suena a locura, pero es parte de la comercialización de lo sagrado cuando se mezcla con lo pagano. Finalmente. Pero pastor, sí. espérese, también están los extremos, porque según estuve mirando, en Filipinas se hacen los viernes Santos, se hacen crucifixiones literales claro. y en vivo, o sea, eso. Claro. Definitivamente el mundo va de mal en peor y quisiéramos cerrar con una recomendación final de cada uno. ¿Con qué te quedas, Víctor? ¿Con qué te quedas, Esmeralda, Edgar, Yulisa? ¿Con qué nos quedamos de este episodio? Para mí, de este episodio, lo más importante es haber separado el tema de Semana Santa como algo santificado y más bien algo que simplemente es una fiesta pagana, no es más que eso. Ok. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este episodio es que he visto cómo se ha querido ayudar a Cristo en su sacrificio. Es como que yo ayudo, yo tengo una parte en el plan, en esa parte del plan de salvación, cuando la Biblia establece claramente que Cristo y su sacrificio, que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y yo quiero que tú en estos días y todos los días de tu vida, en vez de tú enfocarte en los rituales, en las cosas que se hacen, en la liturgia, tú te enfoques en Cristo, Amén, en lo así que sea. Él hizo por ti, en lo que Él puede seguir haciendo en tu vida, en la vida de tu Amén. familia, y en que Él no solamente resucitó porque lo dejan resucitado y que Él se va a quedar para allá, no es eso. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros y Él viene por segunda vez a buscar su pueblo. O sea, Amén. Y no para ser crucificado. Yo me quedo Exactamente. con la idea de que en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente hay una persona que puede darnos esa salvación y es ¿quién? Cristo Jesús. Por lo tanto, no importa la cantidad de acciones humanas que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios, no importa la cantidad de amuletos que pueda comprar, no importa la cantidad de oraciones que pueda elevar, si no tengo una conexión con aquel que tiene poder para guardarme sin caída, mi corazón entonces se queda en la perdición. Por eso yo me quedo con la idea de que solamente hay uno que puede darnos salvación, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pues yo me quedo en que si necesito tener claridad sobre mis creencias, debo basarlas en la palabra de Dios. Amén. Así es. Si sigo hombres, si digo amén sin ni siquiera tener la idea de que están predicando en un púlpito, puedo caer en un error, puedo practicar un error, puedo compartir el error, puedo perpetuar inclusive un error. Pero si yo me inclino, nuevamente lo digo porque no me voy a cansar de decirlo, si me inclino a estudiar la palabra de Dios, realmente mis ojos serán abiertos. Conoceréis la verdad Y la verdad la verdad os hará libres. libres. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos, sabemos y estamos convencidos que es mucho mejor predicar la verdad y solo la verdad sin hacer uso de métodos negativos, pues al final solo la verdad triunfará. Por lo tanto, no estamos condenando a ningún hermano que simpatiza con esta clase de tradiciones. Es cierto que Cristo demanda unidad entre las iglesias, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. Hay un pensamiento que quiero dejar claro para los creyentes: no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella. No podemos establecer así un vínculo de unidad. Si lo hacemos de esa forma, la iglesia ciertamente se corrompe y llega a ser, como declara Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si nos relacionamos con el mundo, nos debilitaremos, no seremos confiables, porque el mundo introducido y ubicado en la iglesia definitivamente nos cerrará el camino hacia la santidad y la verdad. Así
o más claro.